Nehemías 8. Mientras que buscas, como sabéis, Nehemías es un libro que nos presenta un modelo de restauración. Nehemías empeñó su vida en reconstruir los muros de Jerusalén, de su ciudad. No solamente Nehemías, sino todo un remanente que Dios dispuso y levantó junto a este líder, a Nehemías, para reconstruir la ciudad tras el cautiverio. Tenía, digamos así, tanto Nehemías como toda esta generación que se levanta, o este remanente que se levanta con él, un llamado especial, una misión de reconstrucción. Y ese fue el ministerio de Nehemías y de toda esta gente, y para eso fueron capacitados y Dios les dio talentos, les dio dones para poder llevar a cabo esta ardua labor de reconstruir el muro de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. ¿Me puedes bajar un poquito? Que me retumba un poco aquí en el monitor. Gracias. Y todos sabemos cómo en todo este proceso no fueron momentos fáciles ni sencillos. En todo el proceso de reconstrucción fueron momentos difíciles, dado que había una gran oposición. Estaban Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, todos estos que eran gobernadores de aquellos lugares, y se levantaron en oposición para que no pudiera Nehemías llevar a cabo el llamado que tenía tanto Nehemías como esta generación. Pero viendo este contexto y viendo cómo finalmente, pese a la oposición, Nehemías y el pueblo que había salido del cautiverio y habían llegado a Jerusalén, consiguieron levantar la muralla en un tiempo récord. Parece que a partir de que completan la obra y ponen las puertas, y Nehemías se asegura de que las puertas estén bien cerradas, porque había mucho espacio en la ciudad, dado que eran poquitos los que habían habitado la ciudad de Jerusalén, eran poquitos los que habían vuelto del cautiverio. Bueno, ahí veis cómo Nehemías en el capítulo 6, 7, comienza a reclutar a todas las casas para poder llenar la ciudad. Y parece que vivimos entre el capítulo 6 y 7, hay como un establecimiento del pueblo. El pueblo, digamos, que vuelve del cautiverio. Vienen todas las familias a poblar la ciudad de Jerusalén y empieza a haber una cierta, entre comillas, comodidad. Empiezan a poner sus casas en orden y dice que las ciudades fueron habitadas, dice la palabra. Y ahí en ese contexto llegamos al capítulo 8. Y en este capítulo 8 de Nehemías, en un momento del capítulo, el Señor les ordena a todos que se alegren, que haya entre ellos un espíritu de gozo. Digo conmigo, gozo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estáis gozosos? 3 están gozosos, ¿no? ¿Estáis gozosos? ¿Sentís gratitud? Ahora, ¿por qué estás gozoso? ¿Por qué sientes gratitud? No me respondas. Pero piensa un poco, ahora ahí donde estás sentado, que si estabais gozosos o tenéis un sentimiento de gratitud, ¿verdad? Y os animaba a que pensarais por un momento por qué os sentís gozosos o por qué tenéis ese sentimiento de gratitud en general en vuestra vida hacia Dios. Porque aquí en el capítulo 8, y era lo que estábamos diciendo, de Nehemías, en un momento el Señor les ordena a todos que se alegren, que haya entre ellos un espíritu de gozo. ¿Y por qué pasa todo esto? Pasa porque ellos eran una generación que habían estado en el cautiverio. Y, como sabéis, digamos que no habían sido instruidos en la palabra de Dios y habían sufrido durante toda su vida un cautiverio y sienten el llamado junto con Nehemías y con Esdras y con Josué a ir hacia Jerusalén para emprender la labor de reconstruir la muralla y de poder habitar en la tierra de sus padres. Pero había una desconexión entre este pueblo y lo que había pasado antes del cautiverio. Era como que se había quedado una generación en medio perdida. Y resulta que habían vivido en un contexto de cautiverio y de repente son liberados.
Y así hemos sido nosotros también aplicando nuestra vida. Hemos vivido quizá en tiempos en los cuales hemos vivido cautiverio. El diablo nos ha tenido engañados por años hasta que Dios nos liberó y salimos de ese cautiverio. Y en este momento, aquí, este pueblo que llega a Israel está con esa connotación. Resulta que no conocían las Escrituras y en un momento Esdras toma el libro y empieza a leer la palabra a toda la congregación de Israel que estaba en ese momento en Jerusalén. Y entonces ellos, al escuchar la palabra de Dios, es como que escucharon por primera vez los principios de Dios, empezaron a escuchar, muy parecido a cuando nosotros salimos del cautiverio y empezamos a entender las Escrituras. Dice que empezaron a entender porque los levitas les leían Esdras en un lugar alto y los levitas estaban explicando la palabra para que el pueblo entendiera. Y cuando ellos entienden, es como que empiezan a llorar. Y viene un quebranto a ellos como diciendo, madre mía, nosotros en el cautiverio no sabíamos todo esto, no sabíamos cómo podíamos agradar a Dios, no sabíamos cómo Dios había hecho tantos milagros, tantos portentos a nuestros padres. Y empiezan a leer la palabra, digamos que empiezan a leer la ley, que era lo que había en aquel entonces. Porque si llegan a leer el Nuevo Testamento ya se vuelven locos, pero en ese momento lo que había era la ley de Moisés. Y entonces empiezan a descubrir y eso hace que ellos empiecen a llorar, como diciendo, wow, hemos estado lejos de la voluntad de Dios, hemos estado descarriados, hemos estado en cautiverio, ahora estamos aquí y no sabíamos esto. Y empiezan a llorar. Y en todo ese contexto, cuando ellos están llorando, hay un momento del capítulo 8 donde dice, el Señor les ordena que se alegren, que se gocen, que haya entre ellos gozo. Y esto, hermanos, lo estaba pidiendo Dios. Y Dios le dijo, Dios lo dijo aquí en Nehemías hace años, pero yo siento que también nos lo dice a nosotros hoy. El Señor quiere decirte esta noche que te goces, que te alegres en el Dios de tu salvación, que des voz de gratitud a tu Dios, te dice el Señor esta noche. Ese es el rema, el mensaje que quiero que te quede claro hoy. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer llena de gozo, llena de gratitud hacia tu Dios. Amén. Ahora, pongámonos otra vez en contexto. Vamos a la Escritura. Nehemías 8, verso 8. Ya os he explicado más o menos cuál era el contexto, pero vamos a leer. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, o sea, ponían atención, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra salvación y vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo. Estaban todos llorando y los levitas hacían callar a todo el pueblo y decían, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido. ¿Por qué qué? Porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Estos tenían hambre de la palabra, ¿verdad? Habían empezado a entender y querían más. Dice, y hallaron escrito en la ley de Jehová que había un mandato por mano de Moisés. Y dice, este es el mandato, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Tenéis que tener en cuenta que ellos no sabían nada de esto. Y de repente leen esto. ¿Ok? Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán,
de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Fijaos desde cuándo no habían hecho esto. Y hubo alegría, ¿qué? Muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora, ¿qué quiere decirnos Dios con todo esto hoy? Notemos por un momento las órdenes de Dios aquí en este preciso instante al pueblo de Israel. Comed, bebed, alegraos, dadle de comer a los que no tienen nada de comer, a los que no tienen preparado. Todo el pueblo, hermanos, en ese momento, como hemos dicho antes, estaba llorando, pero Dios dice, no quiero que lloren. No quiero que de su boca salga endecha, sino quiero que salga canto de júbilo. No quiero tristeza, quiero fiesta, quiero algarabía, que beban, que coman, que se sacien, que disfruten, que celebren. Que les den porciones a aquellos que no han preparado nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un pueblo que entiende la palabra que le ha sido enseñada. Un pueblo que entiende la palabra que le ha sido enseñada reacciona con gozo, con gratitud a su Dios. Y eso es lo que pasó en este momento. Ellos les fue ministrada la palabra que no habían oído antes y en ese momento comenzaron a entender. Y les vino una congoja, porque cuando la palabra te ¿cómo se dice? Te confronta, viene ese momento en el que tú te estremeces y viene momento de llanto, porque ves tu condición. Pero el Señor te dice hoy, mi palabra te está curando y yo quiero que tú tengas gozo, que tú tengas gratitud, aun aunque la palabra te esté escudriñando, te esté cortando, te esté haciendo ese dolor que produce arrepentimiento en nuestra vida. Amén. La Biblia, hermanos, narra que existe otro tipo de gozo, diferente al gozo que yo quiero exponerte hoy. Existe un gozo que podemos ver también reflejado en el pueblo de Israel, en este caso en el desierto. Y es otro tipo de gozo. Di conmigo, otro tipo de gozo. Así no te duermes. Oye, aquí hace calor, ¿eh? Otro tipo de gozo. Es el gozo del pueblo que celebra alrededor del becerro de oro. Y Dios nos muestra que tenemos que tener discernimiento para ver la diferencia entre el verdadero gozo, que es el gozo de Dios, el gozo espiritual, y el regocijo carnal o natural. Porque dice que Moisés descendía del Sinaí con las tablas de la ley, de estar cara a cara con Dios, y veía que el pueblo gritaba. Y fíjate que dice que no era una voz de débiles. Dice la Escritura en Éxodo 32, 18, dice que no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así. Sonidos de celebración. Lo que empezó a oír Moisés cuando bajaba no eran ni lamento ni gritos de victoria, sino sonidos de ¿qué? De celebración. Y Moisés en ese momento pensó, cuando él bajaba con las tablas lleno de gozo porque había recibido de Dios las tablas y la ley para el pueblo, los mandamientos para el pueblo, y Moisés pensó que estaban celebrando al Señor. Pero cuando Moisés llega y baja de la montaña, él ve que el grito era un grito de idolatría, que era un grito que no era un grito de celebración a Dios, sino que era un gozo de idolatría. O sea, es como que Moisés en ese momento vio un mover que no era un mover de Dios, era un gozo que no era el de Dios, era un gozo natural y circunstancial, dependiente de la circunstancia de ese momento. Y la palabra, hermanos, nos enseña que hay una diferencia entre el mover carnal, ese gozo circunstancial, ese gozo que gira alrededor del becerro de oro, que gira en torno a las cosas, que gira en torno a las circunstancias, que gira en torno a las personas, que gira en torno a los momentos, que gira en todo aquello que concierne a este mundo temporal.
y que a veces nosotros consciente o inconscientemente idolatramos. Y luego está el mover del Espíritu, el gozo del Espíritu. Ese que es provocado por entender la palabra. Ese que es provocado porque la palabra se nos revela a través del Espíritu. Y esto a mí me hace preguntarme personalmente, ¿cómo sabemos, Josué, si nuestro gozo y nuestra gratitud es verdaderamente esa que emana de lo más profundo de nuestro espíritu? ¿Cómo sabemos si nuestro gozo y nuestra gratitud es espiritual, es auténtica y no es carnal o natural? Porque todos experimentamos momentos de aparente gozo por las circunstancias, ¿verdad? Es natural que experimentemos algo que creemos que es gozo, entre comillas, cuando algo agradable nos pasa. Y no estoy diciendo que eso sea malo, todo lo contrario. Debemos manifestar gozo y alegría cuando nos suben el sueldo. ¿O no? O va a decir, ha subido el sueldo, ¿tú crees? No. O cuando te dan un trabajo mejor, o cuando alguien viene y te da, no sé, una ofrenda. Toma, he pensado darte 6.000 euros. No quiero. Todos experimentamos un gozo que es circunstancial. Ahora, para tener una relación correcta con Dios, tú y yo necesitamos conocer el secreto. Porque el secreto está ahí, hermanos. En saber discernir el tipo de gozo. El saber discernir de dónde procede mi gratitud y qué es lo que hace que yo tenga un corazón agradecido. El primer tipo de gozo, o el primer tipo de gratitud, el que gira alrededor del becerro de oro, la pueden experimentar todos. Ese tipo de gozo, ese tipo de gratitud, la puede experimentar todo, cristiano y no cristiano. Y tú lo ves continuamente, hombres y mujeres que no son cristianos que experimentan ese tipo de gozo. Un gozo que está condicionado. Cristianos y no cristianos pueden experimentar ese tipo de gozo. Y se va igual de rápido que llegó, ¿o no? En cuanto te has gastado los 6.000 euros, se acabó el gozo. Porque los momentos varían. Los momentos varían, cambian las circunstancias, cambian las personas. Todo cambia. Por eso el gozo es efímero, ese tipo de gozo. Y lo pueden experimentar tanto cristianos como no cristianos. Es una alegría momentánea. Ahora, el segundo tipo de gozo, el segundo tipo de gratitud, la que procede de lo más profundo de nuestro espíritu, la que procede del Espíritu Santo, solo la podemos experimentar aquellos que hemos nacido de nuevo. Y ese tipo de gozo es incondicional. Ese tipo de gozo no cambia porque depende de Dios y Dios no cambia. No depende de hombres. No depende de hombres que cambian ni circunstancias que cambian, sino que está fundamentado en Dios y en lo que Dios es. Y Él es fiel. Y eso es inmutable, hermanos. Ese gozo, esa gratitud no depende de las circunstancias de alrededor, naturales, temporales. Está basado en los principios y en las promesas de Dios. Amén. Vamos a ver ese secreto a partir de ahora. Quiero hablarte, y este es el título de este mensaje, quiero hablarte de lo que es la gratitud y el gozo de no tener nada. La gratitud y el gozo de no tener nada. Ese es el título. Porque el gozo de Dios no necesita nada. Mira que tienes al lado, el gozo de Dios no necesita nada. No es un gozo que está condicionado. Y nosotros debemos vivir en continua gratitud. Mira que tienes al lado, tienes que vivir en continua gratitud. Es una felicidad, hermanos, o un gozo. El gozo de Dios, este gozo, es un gozo o una felicidad atípica. Es una gratitud atípica. Nuestro gran escollo en todo esto es que nosotros, como seres humanos, siempre relacionamos la felicidad o relacionamos el gozo o relacionamos la gratitud a tener o a que Dios, en este caso nosotros los cristianos, nos bendiga con algo material o con una bendición espiritual. Y cuando Dios nos bendice con algo material o nos bendice con algo espiritual, aflora ese gozo. ¿Pero qué gozo es ese? Lo relacionamos con que quizá siempre pensamos
en que el gozo está relacionado con que Dios nos dé o con que Dios nos provea. Pero escúchame, hay una felicidad, hay un gozo, hay una gratitud que uno obtiene no teniendo nada. Y que se manifiesta en nosotros cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por situaciones de gozarnos y de ser agradecidos aún cuando no tenemos nada y estamos pasando una dificultad. Ahí es donde se va a ver si nuestra felicidad, si nuestro gozo, nuestra gratitud es genuina, es espiritual y proviene de Dios o no. En esos momentos es donde se ve. Porque cuando no tenemos nada es cuando nos damos cuenta de que le tenemos a Él. Cuando no tenemos nada, es cuando tú y yo nos damos cuenta de que le tenemos a Él. Por eso Dios sabe hacer las cosas con nosotros. Y si le tenemos a Él, ¿qué dice la canción? Lo tenemos todo. Me seguí, ¿verdad? ¿Hay alguno que se haya perdido? Ahora, cuando Dios decide que Israel tiene que entrar a la tierra prometida, yo creo que a Dios le vino como una duda. No, duda no, porque Dios no duda, pero sí que le vino como un conflicto. A ver si me sé explicar. Yo creo que Dios pensó, conociendo al pueblo de Israel, a estos los conozco bien. Si yo los bendigo y les doy la tierra que les prometí, que fluye leche y miel, lo más probable es que este pueblo, conociéndolo como lo conozco, se olvide de dónde yo los saqué. Y esto había pasado en este momento con la gente, con los restauradores, con Nehemías y con todo este pueblo que había ido al cautiverio. Habían desconectado, no tenían conciencia de lo que Dios había hecho sacando a Israel de Egipto, librándolo de manos de Faraón, y todos los milagros y portentos que Dios hizo durante 40 años en el desierto con Israel para llevarlos a la tierra prometida. Así que Dios es como que dice, lo más probable es que este pueblo se olvide de dónde yo lo saqué. Y nosotros podemos pensar, bueno, como pensamos siempre, porque así somos también los seres humanos, pensamos que Israel era un pueblo de dura cerviz y que eran un atajo de cabezones y que si nosotros hubiéramos estado en estas circunstancias hubiéramos sido más santos y hubiéramos sido los number one. Pero no es así, porque la realidad es que así somos los seres humanos. Todos sin excepción, israelitas y no israelitas. Y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Dile al que tienes al lado, tu peor enemigo eres tú mismo. Suele pasar que en cuanto Dios nos sana, en cuanto Dios nos bendice, en cuanto Dios nos da la provisión que necesitamos, en cuanto Dios nos da aquello por lo que lloramos, el gozo y la gratitud con el pasar de los días, no te digo ni de los años, se nos comienza a ir. Ahora, déjame decirte que yo he podido constatar con el tiempo que solo alguien que huele la muerte o que huele una situación, la muerte o una situación bastante difícil en su vida, tiene un gozo y una gratitud que después no se le va jamás. Y además, a esa persona le nace una sensibilidad espiritual que percibe cosas que muchos ignoramos. ¿A qué te refieres, Josué? ¿Cuántos le han dado gracias hoy a Dios porque han abierto los ojos cuando se han despertado? ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por la vida? Me ministra mucho un hermano que estuvo hace aproximadamente 7 u 8 años al borde de la muerte. Iba a darle un colapso multifuncional en su cuerpo por un error médico o no, algo que estuvo a punto de morir. En su plenitud, tenía apenas 45, 46 años. Y me ministra mucho este hermano porque yo le veo que él tiene una sensibilidad, porque ha estado a punto de irse para el otro barrio. Y él tiene una sensibilidad de agradecer por cosas que a nosotros se nos pasa todos los días. Y estamos muchas veces empecinados y estamos con esa queja en nuestra vida porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, porque nos falta aquello, porque nos falta no sé qué. Pero cuando tú hueles la muerte, a ti se
te nace un gozo y una gratitud que esa no se va jamás. Nunca más. Y te hace percibir cosas tan, que pasan tan desapercibidas para nosotros. Me hago entender, ¿verdad? Empezar a dar gracias. Gracias, Señor, por la vida. Me gozo porque tengo vida. Me gozo porque hoy he podido abrir los ojos. Me gusta cómo Él lo dice. Yo lo primero, gracias porque hoy he podido abrir los ojos. ¡Amén! Ahora, solo alguien que verdaderamente ha experimentado eso, alguien que ha estado quizá en las puertas del infierno en cuanto a una enfermedad, en cuanto a un accidente, una situación difícil, tiene un gozo extra, una gratitud extra que antes no tenía. ¿Y sabes qué pasa? Que este tipo de personas deja de preocuparse de las bobadas y de las tonterías. Es como que estas personas aprenden lo que realmente tiene importancia en la vida. Entonces, es como que Dios dice, si yo le doy a Israel lo que les prometí y se lo estoy dando todo el tiempo, lo más probable es que Israel se olvide de dónde yo los he sacado y que pierdan el gozo y que pierdan la gratitud. Y que tengan nada más que un gozo carnal, una gratitud condicionada, una gratitud y un gozo basado en lo que yo les doy continuamente, un gozo y una gratitud basados en la bendición material y en la provisión espiritual. Si hay leche, si hay miel, si hay vino, si hay aceite, si hay cosecha, celebramos. Pero si no hay nada de eso, no celebramos. Entonces Dios es como que tiene un método para trabajar con su pueblo. Y dice, esto es lo que vais a hacer, le dice Israel. Y dice ahí en Nehemías. Por esto digo que Nehemías es un modelo de avivamiento, de restauración, como un despertador. Dice el verso 13, hemos leído antes. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley, fíjate la instrucción que Dios, lo que Dios les muestra aquí. Y haya escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y toda, dice el 17, saltamos al 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Dios les dijo, salid de vuestras casas, estáis muy cómodos. Venid a vivir por 7 días a las tiendas. Eso era un tabernáculo. Las tiendas, como vivían vuestros padres, como vivían vuestros antepasados en el desierto. Ahora, vosotros ¿todos sabéis lo que era un tabernáculo? ¿Tenéis una imagen de lo que era el tabernáculo? Un tabernáculo, o bien conocido, se conocía como una enramada. Era algo, no tenemos proyección, había traído una foto de lo que era una enramada. Lo que se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Esos tabernáculos eran como 4 palos levantados con ramas. Ramas de arrayán, ramas de palmera, ramas de olivo, que se ponían encima. Era un tambaliche, como el que muchas veces vemos puesto ahora más sofisticado en las terrazas de nuestras casas, que luego viene el aire y se lo lleva, si no los amarra bien al suelo. Eso era un tabernáculo, eso era una construcción simple. Y ahí, en ese tipo de construcción era donde habitaba Israel en el desierto. Era donde Israel habitaba. Pero estos no tenían idea, no se acordaban de estas cosas. Entonces Dios vuelve a instaurar una fiesta que dice que no se hacía desde los tiempos de Josué, hijo de Nun. Y vuelve a instaurar la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, estaba diciéndole, es como si nosotros, aplicando a nosotros, es como si tú llegas a tu casa y le dices a tus hijos, a ver, hijos míos, para que no se nos olvide, Abel, de dónde Dios nos ha sacado. Para que a ti no se te olvide de dónde Dios nos sacó como familia, qué es lo que hizo con nosotros, vamos a hacer una desconexión de todo lo electrónico durante 7 días, ¿vale? Y vamos a estar sin móvil, sin iPad, sin televisión, nada de eso. 7 días desconectados de todo eso y vamos a vivir en la azotea o en el jardín de casa.
Y entonces mi hijo se queda mirando y, no, ¿cómo vamos a vivir sin wifi? Sí, sin wifi, sin luz, sin agua. ¿Y dónde vamos a dormir, papá? Vamos a dormir en el jardín o en la terraza, con un colchón, durante 7 días, de lunes a lunes, sin luz, sin agua, sin wifi, pero con Dios. Amén. Eso era aplicando a nosotros lo que Dios de alguna manera le estaba pidiendo a su pueblo Israel. Le estaba pidiendo un retiro con él. Era como que aplicándolo a Israel, estaba diciéndole, lo que quiero es un retiro conmigo. Quiero que vengáis y me hagáis fiesta, que salgáis de vuestra comodidad, que salgáis de vuestras casas, que acabáis de edificarlas, que ya estáis habitando vuestras ciudades porque habéis terminado de construir el muro y estáis bien acomodados. Y entonces les dijo, y os vais a alegrar mucho de salir de vuestra comodidad. Os vais a alegrar mucho y quiero que me hagáis fiesta, que os regocijéis de no tener nada. Quiero que os regocijéis de volver a recordar de dónde yo os saqué. Porque es necesario que lo sepas. Es necesario, hermano, que tú y que yo sepamos de dónde Dios nos sacó en cada momento de nuestra vida. Para poder tener esa sensibilidad, ese gozo y esa gratitud. Amén. Porque dice, y hubo, fíjate, dice, y hubo gran alegría. Wow. 7 días viviendo únicamente conectado con el Señor, sin comodidades, saliendo del tabernáculo, de esa construcción que te he dicho antes, saliendo del tabernáculo y mirando al cielo y diciendo, todo lo que tenemos es a Dios. Somos extranjeros, somos peregrinos y no tenemos nada. Ahora quiero aplicar esto, porque muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia de encontrarnos sin nada, ¿verdad? Todos hemos experimentado esto. Yo era un joven egocéntrico, petulante, un joven con éxito profesional y me sentía el number one. Me sentía que no me podía parar nadie y que todos mis sueños yo los iba a realizar, pero un día lo perdí todo. Y sentí literalmente que yo me quedé como en un tabernáculo. Mi futuro, todo lo que yo tenía planeado, desapareció, se fumó en un momento. Luego eso fue la mayor bendición de mi vida, pero tuve que pasar ese momento en el cual me sentí como en un tabernáculo, sin nada de lo que yo me había proyectado en mi vida. Y en muchas ocasiones, yo sé que tú y yo nos sentimos así. Y en esos momentos es cuando decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y siempre tendemos a pensar que cuando suceden ese tipo de desgracias, ese tipo de cosas, cuando lo pierdes todo, cuando vas a la bancarrota, como fui yo en este caso, o cuando te diagnostican una enfermedad, pensamos que esas son las pruebas, esas son las luchas que a nosotros nos dan licencia para estar tristes. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo voy a tener gracia? ¿Cómo voy a dar gracias? ¿Cómo voy a dar gracias? ¿Cómo voy a tener gozo en semejante situación si lo he perdido todo? ¿De dónde saco yo las fuerzas para alegrarme, para gozarme, para estar feliz, para dar gracias si nos han diagnosticado una enfermedad terminal? ¿De dónde saco yo las fuerzas para gozarme y dar gracias si me quedé sin nada? Y como vulgarmente se dice, con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo voy a sacar yo fuerzas? ¿De dónde saco yo fuerzas si he perdido a mi esposo, si he perdido a mi esposa, si perdí a mi hijo, si perdí mi trabajo, si perdí aquello en lo cual había puesto mi esperanza? Sin embargo, el Señor te dice, y te alegrarás por no tener nada, por vivir en tiendas, por vivir en tabernáculos. Te alegrarás simplemente porque me tienes a mí, te dice el Señor. Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Es suficiente Dios para ti? ¿Es suficiente Dios para nosotros? Y esto, aquí no eran 7 días, quiero que entiendas, no eran 7 días de tristeza, eran 7 días de alegría. Y os regocijaréis delante de Dios por 7 días. Dice Levítico, porque las instrucciones se encuentran en Levítico 23, dice, y haréis fiesta a Jehová, verso 41, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. 7 días celebrarás.
¿De qué vas a celebrar? De no tener nada, de solamente tenerme a mí, de solo tener mi presencia. Celebrarás fiesta solemne a Dios en el lugar que Dios te da, porque así te bendijo Jehová en todos tus caminos. Amén. Dice Deuteronomio, también está en Deuteronomio 16:15, de 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Wow. Ahora, muchos, por ejemplo, el otro día estaba con una persona y me estaba hablando de sus cosas. Es cristiano, pero bueno. Dice, yo no entiendo la gente que alquila. Eso es tirar el dinero. Hay que comprar una casa. Y tener una casa. Y yo le oigo y digo, amén. Bueno, puede ser una forma de pensar o una filosofía de vida que está muy extendida aquí, sobre todo en el sureste de España. Siempre, yo me crié en un contexto de la huerta, ¿verdad, Pepi? Que lo típico era que con 19 años trabajaras y empezaras ya a preparar para hacerte tu hipoteca, hacer tu casa. Es una forma de pensar, es una filosofía de vida. No quiero discutir sobre eso ni ahondar más, pero yo creo, cuando voy a hablar a este hombre, yo creo que si Dios te da dinero para pagar un alquiler y te da un hogar, ese hogar es tuyo. Y es motivo de gozo, es motivo de gratitud, porque eso Dios te lo da por añadidura. Muchos quieren tener casa propia, pero mientras tengamos un techo, mientras tengamos trabajo, tengamos comida, gocémonos. Aprendamos a ser agradecidos al Señor nuestro Dios. Aprendamos a bendecir a Dios por el maná diario, a ser agradecidos. Y no es malo, escúchame, no me malinterpreten, no es malo querer prosperar. No es malo querer tener lo tuyo. Está bien, es una buena filosofía de vida. Dios nos ama y Él quiere bendecirnos también en esa faceta. Él quiere también que tengamos cosas materiales que nos hacen falta. Tenemos que progresar, tenemos que ir de victoria en victoria, tenemos que ir de gloria en gloria. Somos el pueblo de Dios. Amén. Lo que no quiere Dios, ni va a permitir en tu vida, y eso lo puedes tener muy claro, es que nosotros estemos alrededor del becerro. No lo va a permitir. El problema muchas veces es que dependemos de estas cosas que te estoy diciendo, de tener una casa, de tener esto, de tener lo otro, para gozarnos en Jehová nuestro Dios, para darle gracias a Dios. Y tenemos que llevar cuidado cuando todas esas bendiciones, entre comillas, bendiciones, atentan contra nuestra memoria y nos hacen olvidar lo que éramos en otro tiempo cuando no teníamos a Dios. Y eso es una de las cosas más peligrosas y más destructivas que nos pueden pasar en nuestra relación con Dios. Por eso, en términos espirituales, Dios a veces nos saca de esa comodidad y nos lleva a vivir en tabernáculos. Ahora, ¿quieres que te diga un secreto? Si tú vas al tabernáculo voluntariamente, vas a evitar que Dios te lleve al tabernáculo. ¿Qué he dicho? Si tú vas al tabernáculo voluntariamente, vas a evitar que Dios te lleve al tabernáculo. Porque si tú no vas, ten por seguro que si eres hijo suyo, Dios te va a llevar al tabernáculo. Dios te va a llevar a esa situación donde no tengan nada y solamente puedan mirar al cielo. Ahora, si tú eres un hombre y una mujer que acude a la presencia de Dios, que acude al tabernáculo diariamente, que le busca, que le hace fiesta, que le hace gozo, que le regala a Dios todo el gozo que Dios le ha derramado, que le da su gratitud, tú vas a evitar que Dios te lleve al tabernáculo. ¿Amén? Son tiempos muchas veces en nuestra vida de mesetas que nos hacen reflexionar. ¿Qué tiempos pueden ser estos? Tiempos de esos en los cuales reflexionamos. Porque, por ejemplo, no hay mejor lugar para reflexionar que las paredes de un hospital. ¿Verdad? Recuerdo cuando estuve ingresado, ¿cuánto estuve? No sé, casi 15 días ingresado por una infección en mi garganta, la cual me tuvieron que intervenir para sacarme algo que tenía ahí. Oye, y yo no entendía bien, pero ¿cómo se reflexiona en un hospital hoy? Sí. Se reflexiona muy bien cuando hay una crisis en nuestra salud. Se reflexiona muy bien cuando estamos en la cola del paro. También se reflexiona bien ahí.
Nadie reflexiona mejor que recorriendo un cementerio. ¿Verdad? Has ido ahí viendo las lápidas. Madre mía, algún día me voy yo. Y te hace reflexionar. Son momentos cuando comenzamos a cuestionarnos sobre las cosas de la vida. Y comenzamos a entender lo verdaderamente importante en nuestra vida. Y no podemos, nosotros como hijos de Dios y hombres y mujeres que estamos conectados con el Espíritu de Dios, tenemos que vivir con una sensibilidad especial para percibir todas estas cosas y poder disfrutar de lo verdaderamente importante de la vida. Darle un abrazo a un hijo, darle un abrazo a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa. Disfrutar de esas cosas que Dios nos ha regalado cada día. Decirle a tu mujer, lo mejor que me ha pasado en la vida es ser tu esposo. Amén. No sé, vivir con esa sensibilidad. Yo digo, Señor, que tú no me tengas que meter en un tabernáculo para que yo empiece a reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante en mi vida. Que yo pueda tener la sensibilidad. Que esté regado con la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida para tener la sensibilidad, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que el tedio, la rutina del día a día, enseguida nos envuelve de tal modo que nos olvidamos por completo de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y nos hacemos esclavos de este sistema. Nos hacemos esclavos de esta sociedad. Y pese a ser cristianos, nos convertimos en uno más de esta sociedad. Y no hacemos más que trabajar, consumir. Trabajar, consumir. Del trabajo al Mercadona, del Mercadona al trabajo. Y nos vamos de vacaciones de vez en cuando. Y entonces entramos en esa tediosa vida en la cual nos hacemos esclavos de todo lo que nos rodea. Y vamos a la iglesia y somos cristianos y venimos a la iglesia como vamos al gimnasio. Igual, con la misma mentalidad. Hermanos, ¿quieres que os diga una cosa? Los miércoles tenía que estar esto a reventar. Me estaba golpeando Dios ahí fuerte con esto. Ya 2 días. Tenía que salirse por las ventanas, tenéis que estar colgados. No sé si me explico. Pero nos absorbe. Cuando perdemos esa sensibilidad, cuando perdemos la capacidad de gozarnos en Dios, de hacerle fiesta. ¿Cómo no voy a ir yo a una convocatoria donde vamos a hacerle fiesta a Dios? Cuando perdemos la sensibilidad de ser agradecidos con Dios, al final acabamos viniendo a la iglesia como vamos al Mercadona, a consumir. ¿Por qué? Porque la rutina de la prosperidad, entre comillas prosperidad, porque es una prosperidad mal entendida, nos hace olvidar lo que realmente vale la pena en la vida. Dice la palabra que los 7 días de estar en el tabernáculo tenían, sabéis que la Biblia no da puntadas sin hilo, y cada instrucción de Dios tiene un porqué, tiene un significado. Y dice que cuando tú estudias, dice que los 7 días del tabernáculo eran porque tipificaban 70 años. O sea, 10 años por cada día. Los 7 días tipificaban 70 años. Y 70 años era el lapso de tiempo de la vida humana. Wow. Era como el método de Dios para recordarles a todos ellos que la vida es temporal. ¿Por qué? Porque yo me los imagino esos 7 días, y aquí tenemos a Timoteo que entiende de esto un poco, cuando cortaban esas ramas de olivo, cuando cortaban esas ramas de palmera, de arrayán, y levantaban esos tabernáculos, cuando ponían el primer día las hojas, estaban muy bien. Pero esas hojas se iban marchitando con el pasar de los días, ¿sí o no? Marchitando. Y yo me imagino que ellos cuando estaban en el tabernáculo, conforme pasaban los días, iban mirando la enramada y veían que las ramas se comenzaban a marchitar. Y eso les hacía pensar de alguna manera en el deterioro de nuestra salud, de la vida, en cómo se nos apagan las fuerzas y cómo se va acabando la vida. Dios, hermanos, quería y sigue queriendo hoy
que nuestros corazones estén puestos en la eternidad. Que nuestros pies estén en la tierra, pero que nuestros corazones estén puestos en la eternidad. David, por ejemplo, fíjate que David era el hombre de su tiempo más poderoso de la tierra. David era tremendamente rico y sin embargo él dice algo que a mí me estremece, dice, porque forastero fui, soy advenedizo, que quiere decir soy extranjero, estoy de paso. Y era un hombre tremendamente rico. Él se sentía que aunque era rico y tenía todo lo que un hombre podía desear sobre la tierra, sentía que estaba de paso porque entendió lo que era la eternidad. Y nosotros tenemos que entender. Dice que Abraham, por la fe, siendo llamado, salió del lugar de su parentela, salió y salió teniendo como herencia, salió de su herencia sin saber ni siquiera dónde iba. Dice que lo hizo por la fe, dice que por la fe habitó como extranjero en tiendas, sabiendo que tenía una promesa. Ahora, muchos de estos que manifestaron este tipo de fe murieron sin haber recibido nada. Dice que murieron mirándolo de lejos, creyéndolo y confesándolo. No nos olvidemos, hermanos, de esto, porque los profetas, muchos de ellos murieron creyendo que Cristo iba a venir y que el Mesías venía. Para nosotros es sencillo, porque nosotros miramos la cruz para atrás. El Mesías vino, murió y resucitó. Pero ellos miraban hacia adelante. Algún día va a venir el Mesías. Y la mayoría de ellos murieron sin ver a Jesús. Dice que ellos buscaban una patria, dice Hebreos. Salieron por la fe y buscaban una patria, sabiendo de dónde Dios los había sacado. Y quizá tenían añoranza de volver de donde habían salido. Pero ellos tenían la fe porque anhelaban algo mejor. ¿Tú anhelas algo mejor? Amén. Ellos anhelaban una ciudad eterna que nunca pudieron ver muchos de ellos. Nunca pudieron ver, sin embargo, su fe no falló. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿y nosotros? ¿Verdaderamente anhelamos algo mejor que esta vida? ¿Anhelamos la eternidad? ¿O estamos demasiado ocupados en todo esto que es temporal, que es finito? Mi pregunta es, ¿y si nunca pudiéramos ver la promesa de Dios, seguiríamos gozosos y agradecidos? Si nunca pudieras ver esa promesa de Dios en tu vida, esa esperanza de Dios en tu vida, ¿seguirías siendo agradecido y estarías lleno de gozo? Te voy a decir algo. Tienes que entender algo muy importante, porque Dios ve las cosas muy distintas como nosotros las vemos. Tú eres eterno. Tú eres eterno. ¿Se lo puedes decir al de al lado? Eres eterno. Tu espíritu es eterno. Tu cuerpo que cargamos, que tanto cuidamos y que tanto perfumamos, se acaba. Pero tú eres eterno. Nuestra vida es eterna gracias a nuestro Señor Jesús, que obró el milagro. El otro día alguien me decía, todo tiene remedio menos la muerte. Y digo, no, la muerte también tiene remedio porque vino Cristo y solucionó el problema. Amén. No es solamente una dimensión temporal la que vamos a vivir. Dios te va a cumplir cada una de las promesas que te hizo. De hecho, ya te las cumplió todas en Jesucristo. Amén. ¿Lo crees? Dios te va a cumplir cada una de tus promesas. A lo mejor no en nuestros 80 años, Joaquín, pero te las va a cumplir. Él te las va a cumplir porque eres fiel. Dice Max, no sé cuántos conocéis a un escritor que la verdad es que es un buen escritor, cual he leído algo. Se llama Max Lucado. ¿Lo conocéis? Dice que la vida es semejante a dos constructores. Un constructor niño, di conmigo niño, que construye castillos de arena con su palita roja y su cubo azul en la playa. Y otro constructor adulto, que construye a base de hipotecas, a base de planos,
a base de arquitectura. Y él dice, de eso va la vida. La vida va de dos constructores, el niño y el adulto. Y los dos construyen igual. A los dos les va a pasar lo mismo, excepto que el niño resulta que conoce las reglas del juego, pero el adulto no conoce las reglas del juego. Por eso, el niño que está cerquita de la playa construye su castillo de arena y empieza a construir perfectamente sabiendo que al final del día, cuando la marea suba, el océano va a derribar su construcción. Pero aún así el niño sigue construyendo y construye cerca del mar y construye su gran castillo con su pala y con su cubo. Va trayendo arena húmeda y va haciendo su gran creación. El padre le dice, hijo, el océano lo va a destruir todo. Pero el niño prosigue construyendo. Y cada hora que va pasando, el océano cada vez está más cerca. Y se acerca el océano por la subida de la marea. Y esto va alertando al niño que sabe que finalmente el océano se va a llevar su construcción. Entonces el niño, cuando termina de construir su majestuoso castillo, lo que hace es alejarse del castillo y dejar que el océano haga su labor. Y empieza el océano a destruir las primeras torres. Y entonces el niño empieza a verlo y dice con su padre, papá, mira, mira. Finalmente, el gran océano se lleva todo lo que el niño estuvo construyendo por horas. Ahora, ¿qué hace el niño? El niño toma su cubo azul, su palita roja, la mete en el cubo, le toma la mano a su papá y contento y feliz regresa a casa. Wow. ¿Qué hace el adulto? El adulto construye casas, se hipoteca, compra coches, compra aquello, compra lo otro. Quiere tener una casa propia, quiere tener un montón de cosas. Y el océano, año tras año, cada vez más cerca. Y cada año que cae, resulta que este adulto es más viejo. Y la vida se comienza a apagar. Cada vez oye menos, cada vez ve peor, cada vez se fatiga más, se cansa más, cada vez tiene menos fuerzas. La vejez nunca llega sin avisar, ¿verdad? La vejez es digna, avisa año a año y te dice, el océano se va a llevar todo lo que estás construyendo. Yo lo noto, a partir de los 40, hermano. ¿Quién lo pillara? Dice. Escúchame, y no te estoy contando esto para deprimirnos. No, por favor, esto es para que sepamos que nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Ahora, ¿qué hace el adulto? Cuando el océano finalmente llega con sus olas y caballero, usted tiene cáncer. En ese momento, el adulto queda con puñados de arena en la tierra mojada diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sabía las reglas del juego. Porque, como hizo el niño, debía haber aprendido que el océano se iba a llevar todo lo que construyera. Esa es la vida, hermanos, presente. ¿Qué es la vida? Dice la palabra de Dios, dice que la vida es como una neblina que aparece por la mañana y se disipa por la tarde. Esa es la vida. La hierba que crece y luego desaparece. La vida es eso. Y muchas veces, esto lo he meditado, por ejemplo, en un funeral. Porque tú en un funeral te das cuenta de muchas cosas si eres un poco observador. Porque hay rostros de todo tipo. Hay rostros que te hablan sin hablar. Y rostros que están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué mi hermana se tuvo que ir? ¿Por qué mi hermano se tuvo que ir? ¿Por qué mi madre se tuvo que ir? Y yo pienso, es que nadie nos dijo que íbamos a estar aquí por la eternidad, ¿verdad? Todos vamos a morir en esta dimensión de vida. Desde que nacemos es un camino hacia la tumba.
Yo tengo un abuelo muy peculiar. Tiene 96 años, está vivo. Impresionante. Desde que yo nací, cuando yo nací él tenía ya casi 50 años y no le escuché decir otra cosa en toda su vida que decir que yo me tenga que morir. Y no se muere, ¿eh? Que está en todo lo suyo, con 96 años. Pero él lleva, desde que yo tengo uso de razón, escuchándole decir eso. Eusebín, que yo me tenga que morir. Digo, abuelo, pues, no sé, yo qué sé, pues claro. Y el día que nació mi Aarón, que fui a enseñarle a mi Aarón, que no cogía en el carricoche, porque así como lo veis, ya era de pequeño. Yo no sé cómo Ruth, con lo pequeña que es, ¿de dónde salió eso? Le pongo a su bisnieto delante y lo más simpático que se le ocurre decirle a su bisnieto y a mí, ya ha empezado a morirte. Dice, que sepas que ya ha empezado a morirte. La verdad es que no es lo mejor que le puedes decir a un bisnieto, ¿no? Ni siquiera a tu nieto que está presentándote a su hijo. Pero es la realidad. En cuanto nacemos, en esta vida natural empezamos a morir. Así que, desde que nacemos, es un camino hacia la muerte. Me refiero a la muerte física. Por eso, si nos hacemos torpes y nos olvidamos lo que nosotros tenemos, el regalo que nosotros tenemos, que es la vida, que es el día a día, lo que tú tienes para ofrecerle a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu mujer, a tu esposo, a todos aquellos que te rodean, es tu vida. Y también a Dios. Ahora, ¿qué hace Dios para que nuestra memoria no sea tan frágil? De vez en cuando, Él te mete en un tabernáculo por 7 días. Y a lo mejor esos 7 días son 3 años que llevas endeudado. A lo mejor esos 7 días son 1 año que no puedes salir de un pozo, de un trabajo quizá que te está menoscabando. O a lo mejor son 4 años que estás esperando algo. O a lo mejor son 5 años de un proceso de debilidad en tu salud. O a lo mejor son años de esperar al hombre, a la mujer que Dios tiene para ti. Y solemos decir, Satanás me está atacando. Satanás me está atacando. Esto es un ataque de Satanás. Y yo a veces pienso, puede ser, pero ¿no será Dios que está permitiendo algunas veces esos tabernáculos en nuestra vida para refrescarnos la memoria y que no nos olvidemos que Él dice que cuando no tengas nada, nos alegremos y nos gocemos y seamos de una actitud de gratitud hacia Él, que nos regocijemos porque Él es el Dios que nos proveyó, que nos provee y que nos va a proveer. Amén. Y si resulta que Dios nos manda a vivir en tabernáculos por 7 días, o por 2 meses, o por 1 año, o por 5, ¿sabes que Dios sabe el peligro que tú y yo enfrentamos como hijos suyos cuando todo nos va bien? Hay un peligro en nosotros cuando todo lo humano, todo lo de esta dimensión nos va bien. Y Dios sabe que corremos un grave peligro. Sabe que tendemos a olvidarnos fácilmente y perdemos de vista el océano. Sabe que si nos consiente mucho, podemos ser seducidos por el mundo y olvidarnos de Él y comenzar a dar vueltas alrededor del becerro de oro. Hay un cántico de Moisés que predice la apostasía del pueblo de Israel una vez que prospera. Dice Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún y tiró coces. ¿Sabéis lo que es tirar coces, no? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Nunca, fíjate, escúchame, esto es algo tremendo. Dios le promete una tierra prometida a Israel, pero resulta que nunca Dios le entregó el título de propiedad a Israel. ¿Te lo crees? Porque ¿sabes qué? Dios promete a Israel darle la tierra de Canaán, pero nunca le entregó la titularidad, sino que se la prestó.
La tierra de Canaán fue un préstamo a Israel. Porque dice Levítico 25-23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Lo único que podía hacer Israel era vender la cosecha. Dios dijo, la tierra es mía. Qué increíble, ¿verdad? Que Dios les promete una tierra que fluye leche y miel y que finalmente llega Dios a la conclusión de que vosotros no la vais a vender nunca porque la tierra es mía. Por eso estamos en los jubileos, por eso nadie tenía la tierra garantizada de por vida, porque la tierra no era del pueblo, la tierra era de Dios. Esa palabra, ese mandamiento no ha cambiado hoy día. Ese principio de Dios sigue vigente en su pueblo, en nosotros, la iglesia. Dios te dice hoy, yo te voy a dar, pero yo quiero que tú sepas que al final de todo, todo es mío. Tú solamente eres un administrador, un mayordomo de lo mío. Amén. Y así es como nosotros debemos vivir. Tú tienes que entender que tu esposa es de Dios, es un préstamo. Y que tú eres un mayordomo que tiene que cuidar lo que Dios te ha dado. Que tus hijos son un préstamo. Que tu familia es un préstamo. Que tu trabajo es un préstamo. Que tu casa es un préstamo. Que tu coche es un préstamo. Que tu ministerio es un préstamo que Dios te da. No es tuyo. Tú simplemente eres un mayordomo. Todo es mío, dice el Señor. Y el Señor te dice hoy que el problema quizá no fue eso que te pasó en el banco con tu hipoteca. Quizá no fue eso que te pasó cuando te detectaron esa enfermedad, o cuando perdiste al novio, o cuando perdiste a la novia, o cuando perdiste el trabajo. No, ese no es el problema. No es el problema, tu deuda no es el problema es cómo tú reaccionas cuando te pasa eso. Y al Señor no le gusta que reaccionemos mirando al cielo y diciendo, ¿por qué? Pero Dios puede decir, y esto una vez me lo ministró a mí el Señor, pero Josué, ¿qué obligación tengo yo de bendecirte o prosperarte? Llorando en mi habitación, Él me dijo, ¿me estás diciendo que tu gozo, que tu gratitud hacia mí depende del castillo de arena? Ya sabéis cuando Dios habla así, ¿no? ¿Has pensado, Josué, que te vas a llevar algo al cielo? Wow, de verdad, Señor. Y muchas veces, cuando salimos de esos tabernáculos y ya tenemos algunos una determinada edad, pensamos, madre mía, a esta edad, volver a empezar. ¿Volver a empezar? ¿Y por qué no? Si eres eterno. ¿Sabes a la edad o la edad que tenía Abraham cuando Dios le dice, déjalo todo? 75 años. Con razón Abraham es el padre de la fe, hermanos. El problema no es la enfermedad. El problema no es la escasez económica. El problema no es la falta de trabajo. El problema es cómo reaccionamos ante esas cosas en nuestra vida. Y Dios nos dice, no decís que confiabas en mí. No dices que confías en mí. Sí, pero es que yo estaba sano antes. Sí, pero es que tenía trabajo. Sí, pero es que tenía el chico o la chica. O tenía economía. Pero tú no estabas diciendo que confiabas en mí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no sé lo que estoy haciendo contigo? Tienes que venir al tabernáculo. Tengo que hacerme necesario en tu vida para que tú aprendas lo que es verdaderamente importante. Para que tú empieces a enfocarte en lo eterno y a poner el corazón en el cielo, aunque tengas los pies en la tierra. Hay un versículo, uno de los más cortos de la Biblia, no sé si es el más corto, creo que sí, que se encuentra en Juan 11:35 y dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Cuando Jesús lloró, ¿por qué lloró? ¿O cuándo lloró Jesús? Dice que cuando las hermanas de Lázaro se le acercaron diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y en ese momento Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Lloró por Lázaro? ¿Por qué iba a llorar por Lázaro si sabía que lo iba a resucitar? ¿Verdad? Otro, en vez de llorar, se hubiera alegrado diciendo, tranquilos, que lo voy a resucitar. ¿No? Cuando dice, Jesús, ¿por qué no estás aquí?
Tranquilo que lo resucito. ¿No? Como el chiste del penalti de Zidane. Luego te lo cuento, Timoteo. Dice que Zidane iba a tirar un penalti en la final de la Copa del Mundo. ¿Sabéis quién es Zidane, no? Final, último minuto, 0-0. Final de la Copa del Mundo. Se dispone a tirar Zidane el penalti. Patea el penalti y la pelota va botando a las manos del portero. Se acercan los compañeros. Pero Zidane, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y dice, tranquilo que cuando la bote entra. Le había dado efecto al balón y cuando la botara, el portero iba a entrar, ¿no? Sí. Así podía haber dicho Jesús, tranquilos que está muerto, pero que lo resucito. No. Jesús reacciona con uno de los versículos más maravillosos de la Biblia, donde se ve todo el sentir de Cristo y se puede aplicar de muchas maneras, pero aquí yo quiero aplicarlo en este sentido. Y es que Él llora porque no puede creer que a estas dos mujeres que habían convivido con Él, que le habían visto hacer todos los portentos y milagros, que lo conocían perfectamente, en ese preciso momento estaban dudando. Ahora estaban diciendo, ¿por qué? Y Jesús lloró. Jesús llora. Jesús llora cuando ve nuestra incredulidad. Jesús llora. Hacemos llorar con nuestra duda y nuestra incredulidad a Dios. Y Él nos sigue diciendo, Josué, amado, amada, confía en mí, confía en mí. A pesar del diagnóstico, a pesar de la crisis, a pesar de que tu hijo sigue inconverso, a pesar de ese marido cabezón, esa mujer que está siempre altercando, confía en mí y agradece, aunque no puedas pagar la hipoteca. Alaba a Dios en fe, hermanos. La alabanza en fe alegra más el corazón de Dios que la alabanza cuando ya nos ha provisto. ¿O no? Ver cómo tu hijo se deleita contigo sin que le den nada. Te alegra más que cuando se está deleitando porque sabe que le ha dado algo, hombre. ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres aquí? Cuando Dios ve que nos gozamos aún en las peores pruebas de nuestra vida, Él se alegra con nosotros. A veces queremos por derecho aquello que es providencia de Dios y que es bendición de Dios. Y nos hacemos malcriados y le pedimos cosas a Dios que son simplemente providencia de Dios, y ya porque Dios nos ha bendecido, ya es como que adquirimos un derecho y queremos que... No, seamos sabios. Cada día de vida que Dios nos da aquí en la tierra es un regalo. Amén. Vivamos gozosos y agradecidos. No debería existir ningún cristiano triste, hermanos. No debería existir ningún cristiano que no estuviera dando gracias a cada momento. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mira, no lo sé, porque la tierra es de Él. Y nosotros somos mayordomos de todo lo suyo. Lo que sí sé, hermanos, es que Él va a cumplir su propósito y va a cumplir todas las palabras y todas las promesas que ha hecho sobre tu vida, las va a cumplir. Todo lo que Él ha hablado sobre ti, todo lo que ha hablado sobre mí, Él lo va a cumplir. Aquí o en la eternidad, no lo sé, pero Él lo va a cumplir. Y Satanás no es el que decide lo que va a ocurrir en tu vida. Es Dios quien tiene la potestad, quien tiene la soberanía sobre tu vida. Y mientras Él tenga un propósito con tu vida, aquí vas a estar. Por eso yo me gozo en el Dios de mi salvación. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Amén. La gratitud y el gozo de saber que no tenemos nada, porque realmente lo tenemos todo. Amén. Vamos a terminar cantando en adoración para despedir este tiempo. Ay, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos aprender, Señor, a ser un pueblo que sabe gozarse en ti. Un pueblo, Señor, que sabe agradecerte. Que podamos contestar a esa pregunta: ¿por qué estoy gozoso? ¿Por qué tengo este sentimiento de gratitud hacia ti, Señor? Que no sea un gozo supeditado a las bendiciones materiales, a la provisión, Señor, sino que sea ese gozo que brota de lo más profundo de nuestro corazón, de un entendimiento, de haber entendido tu palabra, Señor, como aquí al pueblo en este momento con Nehemías lloraban
cuando entendían la palabra y tú les dijiste, no quiero que lloréis. Al contrario, quiero que estéis gozosos. Quiero que tengáis una actitud de agradecimiento, de gratitud hacia mí, porque yo ya os he dado todo. Quiero haceros sensibles, que tengáis la sensibilidad de mi Hijo Jesucristo, que podáis ver aquello que es esencial en vuestra vida y que podáis ser agradecidos con cada mínimo detalle. Que nos podamos levantar por la mañana y dar gracias a Dios por la vida. Que podamos mirar a nuestro lado y ver a nuestra esposa y decir, Señor, gracias por la mujer de mi pacto. Gracias por mis hijos, Señor, ayúdame a administrarlos. Son tuyos, no son míos. Oh, Señor, que haya siempre en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice que Él afrontó la muerte por el gozo puesto delante de Él. ¡Wow! ¡Aleluya! Jesús se gozó porque Él vio el fruto de su aflicción. Él te vio a ti, me vio a mí. Vio lo que ese acto de amor en la cruz del Calvario iba a producir, iba a traer la vida eterna. Aleluya. Señor, que nosotros podamos estar gozosos aún en los momentos de cruz de nuestra vida. Danos ese entendimiento. Que no es un gozo que está supeditado a lo material, a tener, sino que es el gozo que brota del Espíritu. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, nuestros anhelos, Señor, a entregarte nuestro sueño para vivir el tuyo, el que tú tienes para nosotros, Señor. Y queremos vivirlo con gozo, con gratitud, porque tú eres el Dios que nos bendice, tú eres el Dios de nuestra salvación. Amén y amén. Aleluya. A los pies del Dios de amor.